combustibles para los aviones en Colombia es el impacto político. Porque a pesar de que en 24 horas el tema se solucionó, hoy los aviones están volando normalmente en todo el país. La Aerocivil ha dado la orden a las aerolíneas que tienen que atender los itinerarios de manera normal. Pues algo pasó acá, algo que no sabemos pasó acá. ¿Dónde estaba el combustible que no se entregó en las últimas 24 horas? ¿Qué hizo el gobierno para atender esta situación? ¿De qué manera actuó? Y aquí hay responsabilidades también de carácter político. Saludamos a esta hora al doctor David Luna, senador por Cambio Radical. Doctor Luna, buenos días. William, muy buenos días para usted. Muchas gracias por esta invitación. Un honor acompañarnos. A usted muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de la FM. Responsabilidades políticas. La explicación que tendrá que darle el gobierno nacional al Congreso de la República en lo que ocurrió ayer, doctor Luna. Sí, por supuesto. La crisis fue real. Hubo alertas en los aeropuertos, cancelaciones de viajes, ajustes en itinerarios y cierre temporal de ventas. El país del nuevo turismo no tiene cómo darle garantías a los pasajeros para sus viajes. Y evidentemente hubo una crisis que fue muy mal manejada, no solamente por las tardías comunicaciones, sino por intentar invisibilizarla. Eso es una mala estrategia. La verdad siempre será el mejor consejero. Y acá hubo un problema muy complejo, no solamente de producción, de distribución, donde seguramente hay responsables en Ecopetrol, en los distribuidores, pero no puede seguir pagando el ciudadano que hace un esfuerzo grande para poderse movilizar y que tiene que asumir todas las consecuencias de una lucha entre el presidente Petro y quienes producen hoy en día los combustibles. Está en una crisis que estaba advertida desde varios días atrás. Yo particularmente lo pregunté el día sábado en la mañana, señalando que si era cierto sí o no, que había escasez de combustible para aviones y también si era cierto sí o no que a las estaciones de servicio de vehículos no se les estaba entregando el diésel oportunamente. Entonces, claro que hay responsabilidades políticas, claro que el presidente Ecopetrol, además de responder por la escasez de gas, tendrá que responder por esta escasez, porque evidentemente quien pierde es el país y quien sufre son los ciudadanos que en estos momentos todavía están en incertidumbre. Porque una cosa son los comunicados de la Aerocivil, que un día dice una cosa y al otro día dice otra. Y finalmente otra es la que pasa en los aeropuertos. Sí, pero senador, también una cosa es lo que dicen las aerolíneas y otra lo que pasó, porque pues realmente la crisis de la que usted habla duró un día y hoy están los vuelos en completa normalidad y lo que no sabemos es realmente quién tuvo el problema y dónde se originó la causa, porque lo que nos han dicho, ahora hablamos con IATA, es que ellos tuvieron alertas de las comercializadoras a las aerolíneas a finales de la semana pasada, pero lo que ha dicho el gobierno es que no tuvo nada que ver esta situación con la falla eléctrica de Reficar. ¿Usted tiene información de por qué las comercializadoras anunciaron ese desabastecimiento a las aerolíneas si no fue Reficar? Yo me enteré de la misma manera que se enteraron los medios de comunicación, con un comunicado de IATA que se produjo días antes de la crisis. Ese comunicado fue preguntado en diferentes espacios en Ecopetrol y señalaron que evidentemente había una crisis de producción. Obviamente los comercializadores también lo reafirmaron y por esa razón a hoy no sabemos exactamente qué fue lo que pasó y lo que el país necesita son respuestas, porque todos terminan siendo golpes para el usuario. Y esta es una situación pues, que no se está presentando solo en el combustible aéreo, se está presentando en el gas, se está presentando en los medicamentos y finalmente el gobierno se gestiona pues con acciones, con respuestas y con algo mucho más importante que es toma de determinaciones y decisiones. Hablando de eso, doctor senador Luna, lo veo en una conversación con el ministro de Minas, con todo el tema energético, hay digamos, preguntas y afirmaciones suyas y también hay respuestas de él. ¿Le satisfacen las explicaciones que está dando el ministro de Minas hasta el momento? Darcy, con los buenos días, no, es que mi conversación no es con el ministro de Minas, mi conversación es con el señor presidente de la República, quien le mintió al país el domingo en su alocución presidencial.
El presidente dijo, uno, que ya había puesto en marcha 1.000 comunidades energéticas. A mí el ministro me contestó que solamente una estaba registrada. Dos, que no le dejaban bajar las tarifas. Y eso no es cierto porque él tiene los recursos disponibles para pagar la opción tarifaria, lo que representaría una disminución del 3 al 40%, particularmente de las tarifas en la costa. Tres, el presidente dijo que no le dejaban nombrar sus comisionados de la Comisión de Regulación de Energía, y la Procuraduría desde hace 3 meses está pidiendo que por favor los nombre. Y lo más preocupante de todo es que en la última subasta de energía, pues solamente se adjudicó el 3.6% de los requerimientos que está necesitando el país en energía alternativa. Entonces, yo sí creo que es muy necesario hablar de la soberanía energética del país, no solamente por los fenómenos climáticos que se vienen, sino adicionalmente por esta crisis que acabamos de vivir, sumada a la del gas, que evidentemente va a golpear las tarifas. Y por esa razón son las preguntas y las afirmaciones. Senador, ayúdenos a desenredar el tema haciendo un poquito de arqueología de lo que pasó. Reficar es una subsidiaria de Ecopetrol. Produce 210 barriles al día de gasolina. De esos 210 barriles, refina 210.000 barriles, tiene que producir 36.000 para los aviones. Éramos autosuficientes. Hubo un problema en Reficar y esos 36.000 barriles diarios están en el limbo. Reficar hoy tiene que salir a decir si va a importar esos 36.000 barriles diarios. Eso sería más o menos, haga la cuenta, 100.000 barriles valen alrededor de 2,5 millones de dólares. Eso tendría que salir a decir Reficar, necesito unos 10 millones de dólares diarios para mantener abastecida la demanda de gasolina en los aviones. ¿Cómo solucionamos este tema y cómo obligamos o le pedimos a Reficar que salga a dar claridad? Si es capaz de producir el combustible que necesitan los aviones o lo tenemos que salir a importar con los sobrecostos que en eso se incurre. Pues yo creo, doctor Fernando, con los buenos días, que hay dos decisiones, una de carácter inmediata y otra de mediano plazo. La de carácter inmediata es, como usted lo dice, saber efectivamente dónde se produjo la falla, por qué se produjo y por qué no la advirtieron. Porque los comercializadores sí le advirtieron a IATA, y IATA por eso es que produce el comunicado que todos conocimos. O sea, la crisis desde el día viernes se sabía que venía y la hubo. En segundo lugar, tenemos que saber si esa falla que tiene Reficar es una falla que no puede resolverse de manera inmediata o que por el contrario, pues hay que importar. Y si hay que importar, evidentemente eso va a tener un impacto en los costos de los usuarios, que finalmente se termina siendo el Paganini en este tipo de discusiones, porque esa importación seguramente tendrá consigo pues un aumento en los valores del combustible y por ende de los tiquetes. Entonces, el presidente Petro da unas explicaciones, señala que Reficar tiene un problema de fondo en lo que hace referencia a esa producción, pero no dice cuál es, y la información exclusiva, confidencial, la tiene él y el gobierno, no los ciudadanos ni los medios de comunicación en este momento. Por eso el Congreso tiene la responsabilidad de exigirle al presidente de Ecopetrol respuestas, porque si bien es cierto es una subsidiaria, pues finalmente es una subsidiaria de Ecopetrol. Hay dos líneas posibles que tenga el desarrollo de esta crisis, doctor Luna, y usted me corregirá si no es cierto. Una, lo que usted está planteando y lo que se va a plantear en el Congreso, aquí hay unas responsabilidades posiblemente de imprevisión del gobierno en el manejo de esta crisis. Esa es una. Y la otra es la narrativa que está pareciendo tener el gobierno, y es: aquí hay algo más, aquí pareciera que hubiera unos intereses y alguien afectó el suministro de esa gasolina a los aviones para causar un daño. Ahí cabrían también seguramente muchos sectores privados, incluso las aerolíneas. ¿Llevarían al Congreso de la República también a ese sector privado a dar explicaciones del rol que tuvieron en toda esta situación, doctor Luna? Comencemos con lo de la narrativa, que me parece es lo más interesante, porque el presidente Petro todas las mañanas nos impone una narrativa.
precisamente para perder de vista muchos de los gravísimos problemas que se están viviendo. Yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad, finalmente es el mayor accionista de Ecopetrol y a su vez es Ecopetrol quien controla Reficar. Lo mínimo que uno como ciudadano quiere es que le cuenten cuáles son las razones del por qué se están presentando problemas como el que vivimos entre el día domingo y el día lunes. En segundo lugar, si hay responsabilidades de carácter privado, pues que las asuman los privados. Pero acá lo que no podemos seguir permitiendo es que cada vez que hay una crisis se diga que el gobierno no tiene responsabilidad y que únicamente le responde o le corresponde a los privados que prestan un servicio como lo prestan en cualquier parte del mundo. La pregunta es, si esta crisis solo se dio en Colombia, en ninguna otra parte del mundo al mismo momento, pues es una crisis que se gestó en Reficar y obviamente pues ella terminó afectando a los distribuidores y por ende a las aerolíneas. Y en segundo lugar, evidentemente es fundamental pues que haya claridades, sobre todo para evitar que se repita, porque si se repite y si, como dice el doctor Fernando, se toma la determinación de importar, pues obviamente el afectado principal va a ser el ciudadano con unas tarifas adicionales. 7:43 es el senador de Cambio Radical, el doctor David Luna. Debate en el Congreso de la República para que el gobierno dé explicaciones por lo que pasó en la crisis del suministro de combustible a los aviones en Colombia. Doctor Quijano. Sabe, William, que si tenemos un problema de producción, de refinar combustible para avión en Reficar, el CEO de Reficar, ojalá el presidente de Ecopetrol, porque es una matriz, debería salir a decir: los 36,000 barriles que consumimos al día no los podemos producir y vamos a importar. La pregunta sería, ¿cuánto cuesta esa importación y si la tienen a mano? Doctor Luna, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Buen día. 7:44.